¿Preparados? 3, 2, 1. El día de hoy conoceremos las operaciones hermanas, entre ellas la logaritmación, la potenciación y la radicación. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la potenciación. Recordemos que la potenciación es una multiplicación abreviada. Aquí podemos encontrar las partes de la potenciación como son el exponente, que es el número pequeño que nos indica cuántas veces tenemos que repetir la base, y la potencia. Recordemos, 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. ¿Cómo se lee este número? Siempre se lee inicialmente el número más grande, en este caso 5, y luego el número más pequeño, que se dice la palabra elevado. Entonces, 5 elevado a la 2. Tenemos que tener en cuenta también la tabla que podemos observar aquí. Podemos decir 5 al cuadrado o 5 a la 2. Aquí, 4 al cubo o 4 elevado a la 3, perdón. 7 elevado al cuadrado o 7 elevado al cubo. Aquí podemos observar qué tan importante es esta potenciación, ya que hace que los procesos sean más abreviados, más cortos. No contamos toda la cantidad de pelotas, sino lo que hicimos fue decir 5 elevado a la 2, que es igual a decir 5 por 5, y tenemos acá nuestra respuesta de 25. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la radicación. Aquí la radicación tienen que tener muy en cuenta que este símbolo es lo que hace que se convierta en raíz. Aquí tenemos un índice, aquí tenemos el radicado y aquí la raíz. En este caso lo observamos con letras, pero más adelante lo vamos a observar con números. Estas preguntas que ustedes están observando son muy importantes para desarrollar cada uno de los procesos de la radicación, ya que nos ayuda a saber qué es lo que queremos descubrir, cuál es la pregunta clave que debemos hacer al momento de realizar una radicación. Para leer la radicación tienen que tener en cuenta lo siguiente. Primero, la radicación no es raíz cuadrada. Según su índice, se menciona la raíz, porque tendemos a entender que cuando vamos a ver raíz, es raíz cuadrada siempre, y no siempre es raíz cuadrada. Depende de su índice. Se lee raíz, el índice, en este caso, raíz cúbica de 27, el número que se encuentra dentro de la raíz, igual a 3. Entonces, miren acá. Si aquí tenemos el 2, pues sería raíz cuadrada de 4 igual a 2. Aquí, más que todo, utilizamos nuestra tabla. No decimos raíz de 3 raíz 3 de 27, no. Decimos raíz cúbica de 27 igual a 3. Algo muy importante, cuando no aparezca número, aquí por ejemplo está el 3, pero cuando no aparezca siempre es 2. Las raíces siempre inician desde 2, porque tenemos que buscar 2 o más números que multiplicados me den el resultado. Ahora la logaritmación. Tenemos que la logaritmación lo que vamos a buscar es obtener otro número determinado llamándose base. Miren acá. Tenemos las siglas L o G, que significan logaritmación. Tenemos una base, un número más pequeño que es 4, 64 y como respuesta 3. Más adelante vamos a ver cómo descubrir cada uno de ellos. ¿Cómo se lee la logaritmación? Se lee logaritmo, que es el que contiene aquí las sílabas, logaritmo con base 4 en este caso, de 64. Logaritmo con base o en base 4 de 64 igual a 3. Aquí tenemos otros ejemplos. Logaritmo con base 6 de 216 igual a 3. Logaritmo con base 3 de 81 igual a 4. Listo. ¿Por qué estas operaciones son hermanas? ¿Qué hace que se combinen? ¿Por qué se llaman así? Aquí vamos
a observar este número que es 4, 3 y 64. Cada uno está determinado con un color diferente para que lo puedan analizar en cada una de las operaciones. Entonces, 4 elevado a la 3, 4 por 4 por 4 igual a 64. Listo. Ahora observemos la raíz. Tenemos raíz cúbica de 64 igual a 4. Si se dan cuenta, la base y la raíz es el mismo número. La potencia y el radicado es el mismo número. Y el índice y el exponente son el mismo número. Lo que hace es ubicarlos de manera correcta para responder la pregunta que nos vayan a hacer. Ahora observemos logaritmación. Logaritmo con base 4 de 64 igual a 3. Entonces, si se dan cuenta, el 4 de la raíz de arriba y de la base están iguales. Argumento aquí, potencia, radicado, logaritmo, índice, exponente. Entonces, se convierten en hermanas porque si yo tengo la raíz, puedo sacar tanto la potencia como la logaritmación. Y si tengo la logaritmación, puedo sacar la raíz y la potencia. Vamos a ver qué pasaría más adelante si no tengo ninguno de ellos o cada uno de ellos son con números diferentes. Quiero que observemos este ejemplo. Este ejemplo es más gráfico, un poco más lúdico. Entonces, tenemos 3 colbones. Miren acá. Entonces, 3 colbones elevado a 2 borradores igual a 9 lápices. ¿Qué quiere decir? Que si yo multiplico 3 por 3, 3 por 3, que sería la potencia, me daría 9. Miren acá, tengo los mismos borradores, los mismos lápices y los mismos colbones. Están ubicados de forma diferente. Entonces, raíz cuadrada de 9 igual a 3. Por último, la logaritmación. Logaritmo con base 3, que son los colbones, de 9 igual a 2 borradores. Tienen que tener en cuenta que todo es un círculo, todo está combinado. Aquí podemos observar otros ejemplos que los hice yo para que ustedes puedan identificar. 5 elevado a la 3, aquí lo mostré con letras para que ustedes los observen. Aquí tenemos el mismo 3, el mismo 125 y aquí igualmente. Miren acá, de la misma manera. Aquí les muestro cómo hago para determinar, si digamos en este caso yo solo tuviera la raíz. ¿Cómo hago para sacar de la raíz el resultado? Entonces, hay dos tipos que podemos hacer que ya los voy a explicar más adelante, que es por lógica o por descomposición. Si se dan cuenta, aquí se encuentra la descomposición. Yo descompuse el número común y corriente teniendo en cuenta las reglas de descomposición y lo que hice fue contar cuántos 3 había utilizado. En este caso son 6. Entonces, como me están diciendo aquí en la raíz que son grupos de 3, lo que hice fue agruparlos y multiplicar uno de cada uno. 3 por 3 igual a 9. Si lo quiero comprobar, aquí está la potencia. Ahora, para la logaritmación, miren acá, también se hace la descomposición del número. Simplemente es que aquí ya nos están diciendo por qué número lo debo descomponer. Luego, cuento cuántos 9 utilicé, 1, 2, 3 y es nuestra respuesta. Van a observar un video para que lo tengan más claro detenidamente. A continuación tendremos un ejemplo de cómo hacer cada uno de los pasos para poder realizar la potenciación, la radicación y la logaritmación. Tenemos aquí el número 5 elevado al cuadrado. Esta operación se llama potenciación. Lo voy a representar con la letra P. ¿Qué quiere decir? 5 por 5. Sería un igual de 25. Listo. Ahí ya tenemos nuestro resultado, que es la potencia. 5 elevado al cuadrado es igual a 5 por 5 igual a 25. Ahora lo vamos a pasar a raíz. Entonces, hago el símbolo de radicación y lo que hago es lo siguiente. ¿Qué número? Aquí tengo el 2. Raíz cuadrada de, en este caso sería el resultado, 25. Entonces, lo puedo hacer de dos maneras. Por lógica, dos números que al multiplicarse me den
25, o lo que hago es la descomposición. Entonces, descompongo el número 25. 25, ¿cómo? Recordemos las reglas para poder estar en el número 2, tiene que terminar en 0 o en par. En este caso no termina en 0 o en par. Para poderlos componer por 3, tiene que ser la suma de sus factores, múltiplo de 3, en este caso 5 más 2 es 7, no es múltiplo de 3. Pasamos a la del 5, que termina en 0 o en 5, que en este caso sí nos funciona. Entonces le saco quinta. Quinta de 25, 5. Y quinta de 5, 1. Como nos podemos dar cuenta y ver aquí, estos dos números son 2, como lo indica acá. Así que los dos números que al multiplicarlos me dan 25 son 5. Entonces aquí lo que hago es reemplazar 5 y 5. ¿Cierto? ¿Qué sería? Esto sería igual a 5. Entonces, raíz cuadrada de 25 igual a 5. Listo, continuemos. Ahora necesitamos sacar la logaritmación. Lo voy a hacer hasta el lado. Para sacar la logaritmación lo represento con el símbolo LOG. Hago el indicador pequeño que nos va a mostrar cómo este se puede leer. En este caso, lo que vamos a hacer es en base, teniendo en cuenta la misma operación que llevamos, en base sería el resultado, en base 5. Y del número que lo acompaña, entonces logaritmo en base 5 de, en este caso, 25 es igual a. Entonces, como se dan cuenta, todos los números van asociados. Logaritmo en base 5 de 25 sería, hay dos maneras. Lo descompongo igual al anterior, pero aquí, en este caso, nos dicen por qué número lo tengo que iniciar a descomponer. Este es el 5, por este 5 es que yo inicio a descomponer el número. Entonces aquí inicio con el 5. Entonces, 5 por 25, entonces lo que hago es 5 en 25 están 5 veces 5, 1. Entonces, aquí en la anterior colocamos los dos 5, que lo que hace es reducirlo a 1. Pero en este caso lo que se hace es contar cuántas veces yo utilicé el 5. Entonces aquí una y dos veces. Como lo utilicé dos veces, la respuesta sería 2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la potenciación, la radicación y la logaritmación. Listo. Entonces, teniendo en cuenta el video anterior, a continuación tendremos vamos a desarrollar diferentes ejemplos para que el tema quede mucho más claro. Aquí tenemos 10 elevado a la 4, tenemos raíz cuadrada de 121 y logaritmo con base de 11 de 121. Entonces la idea es que aquí ya conocen los números, buscar las respuestas de estos dos ejercicios y adicional a eso, aquí en la potenciación solo nos dan potencia de 11 elevado al cuadrado. Entonces la idea es buscar la respuesta de cómo sería su raíz y cómo sería su logaritmación para que cada una de las operaciones se combine. Muchas gracias, espero les hubiese gustado el video.